abortistas de nuestro país. Hecha la presentación del Dando Caña, vamos a empezar, como solemos hacer en las últimas semanas, con un nuevo libro, este que tienen aquí, de Juan Carlos Girauta, La verdadera historia del Partido Socialista, de Pablo Iglesias a Zapatero, que publica la editorial Buenas Letras de Libros Libres. En este libro, en el cual todavía no he tenido la oportunidad de leer en profundidad, pero que sí que me he propuesto, sobre todo porque tiene muy buena pinta leerlo durante estas Navidades, tenemos al autor, que se llama Juan Carlos Girauta. Él es licenciado en Derecho, tiene un máster, es escritor. Don Juan Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Dando Caña. Gracias por invitarme. En primer lugar, viendo el tamaño, me parece pocas páginas para la historia del Partido Socialista, ¿no? Porque teóricamente un partido que tiene como un siglo ya de historia y demás, y desde luego una historia muy complicada, pero vamos, en principio, ¿en qué consiste el libro? ¿Qué es lo que ha intentado plasmar y reflejar? El libro es un esfuerzo de síntesis. Era más fácil hacer un libro de 700 páginas que llevarlo a las 250 y convertirlo en un libro de divulgación. La clave ha sido pues anular el aparato crítico, quitar las notas a pie de página y convertirlo en algo asequible para todo el mundo, gente que no está acostumbrada a leer libros de historia, pues que lo pueda leer con capítulos muy cortos, sin dejarse nada importante, y haciendo un recorrido desde el nacimiento del partido, allí al principio de la Restauración, hasta estos momentos, ¿no? Y con todos los avatares pues que en tantísimos años pues le han sucedido al partido y a España. Tengamos presente que es el partido más viejo de nuestro país, ¿no? Es el partido que ha estado presente pues en tantísimas etapas históricas, desde la Restauración, la dictadura de Primo, la República, la guerra, el largo franquismo. Y después en democracia, pues la mayor parte de nuestra democracia ha estado gobernando este partido. Por lo tanto, la historia contemporánea de España no se entiende sin conocer al Partido Socialista, y el Partido Socialista está empeñado en que no se le conozca, a pesar de su obsesión con la memoria histórica, que es bastante paradójica, por cierto. ¿Cuáles son los inicios del Partido Socialista? ¿Qué llevó al señor Pablo Iglesias a fundar este partido? ¿En qué contexto y sobre todo con qué fin? Hombre, hay que situarse en la época, ¿no? El origen es bastante, es un poco romántico, ¿no? Y todo, son pues básicamente un grupo de tipógrafos, digamos ese tipo de obreros que sabían de letra, ¿no? De gente que siendo clase trabajadora pues estaba en contacto con las ideas, y de algún modo, y esto es bastante metafórico, pero además de metafórico es bastante real, de algún modo el tener el control de la difusión de esas ideas pues les daba alguna tentación de participar ellos en ese terreno, ¿no? Las 2/3 partes de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español fueron tipógrafos, ¿no? Es interesante el dato. Bueno, el núcleo es básicamente parte en 1876 de un grupo de gente afín a un tipógrafo llamado José Mesa, que estaba en círculos parisinos en contacto con el grupo de los cuatro, que le llamaban Marx, Engels, la hija de Marx y su yerno Paul Lafargue, y bueno, con alguna publicación que José Mesa, que este tipógrafo, en contacto con Guesde y con el grupo trae a España, se crea un pequeño núcleo inicial de gente pues seguidora de esas ideas que llegan en estas publicaciones, y poco a poco se va generando el núcleo inicial que en 1879, el 2 de mayo, en la taberna Casa Labra de Madrid, se constituye como partido, ¿no? Bueno, se podría añadir aquí que la Internacional Socialista, la primera Internacional, había encomendado al yerno de Marx todas las cuestiones que tenían que ver con España, a Paul Lafargue. Paul Lafargue, que por cierto fue un auténtico heterodoxo. Esto, en fin, digo entre paréntesis, no tiene nada que ver con el tema, pero es divertido. Yo tengo un blog que se llama Heterodoxias, junto con otras dos personas, donde hemos colocado como lema una frase de Paul Lafargue, que dice: el día después de la revolución habrá que pensar en divertirse. Lo digo porque el yerno de Marx era un tipo bastante diferente a su suegro, ¿no? Bien, de ese núcleo inicial, que al principio pues parece una cosa como de aficionados y tal, acaba surgiendo con el tiempo
un partido que accede al Congreso de los Diputados en 1910 por primera vez. Pablo Iglesias es el primer diputado del Partido Socialista, que por cierto se estrena amenazando de muerte a Antonio Maura, un estreno, en fin, que ya dice algunas cosas sobre lo que va a suceder con este partido. Y bueno, poco a poco van sucediendo, pues lo tengo que resumir mucho, ¿no? Si tuviera que dar 3 pinceladas, diría que en la Restauración se caracterizan por colaborar, en la Restauración no, en la dictadura de Primo, por colaborar con la dictadura, que en la República, tras una primera etapa, digamos, de colaboración junto con los republicanos, pues muy pronto, cuando las elecciones las gana la derecha, se convierte en un partido golpista, que en la guerra hay posiciones de todo tipo, pero que básicamente hay 2 grandes posiciones encontradas. Una es la del presidente del gobierno, que es un socialista, Juan Negrín, pro-soviético, que se encuentra con que otros socialistas, unidos a anarquistas, etcétera, pues se enfrentan con ellos y crean una guerra civil dentro de la guerra civil, y que el Partido Socialista Obrero Español, en el primer franquismo, en los años 40, repudia a Juan Negrín, condena a Juan Negrín y por lo tanto avala aquel golpe contra el gobierno de la República que han dado los propios socialistas, básicamente contra la influencia comunista, y que han terminado la guerra por Franco. Es decir, la han terminado por él, la han acabado y le han entregado el poder a Franco, que no tuvo mucha piedad con los socialistas que habían hecho eso, ¿no? Allí el papel más destacado lo tiene Julián Besteiro, que es un hombre íntegro, que cree que quizá esa entrega de poder, ese traspaso institucional, le va a merecer alguna consideración, y lo que le merece pues es la cárcel y una muerte muy pronto por enfermedad, ¿no? Luego viene una larga noche, una etapa muy larga en la que básicamente el Partido Socialista va quedando apartado de la realidad española a medida que pasan los años. Sus componentes, que son muy pocos, que están en el exilio, que se van haciendo viejos, van elaborando una idea de España que se divorcia, se separa, se bifurca cada vez más de la realidad española, hasta que sucede algo que para mí es en el fondo una suplantación del Partido Socialista, que es la llegada de un grupo de jóvenes sevillanos que toman unas siglas históricas, apoyados, financiados, auspiciados por personajes muy poderosos, como Bruno Kreisky, como François Mitterrand, como Willy Brandt, como Olof Palme, etcétera. Es un mecanismo que permite que un partido que en el año 76 es todavía ilegal y dice tener 8.000 militantes, por tanto debía tener 4.000, en el año 77 tenga 118 diputados. Y el hombre que había estado durante 30 años al frente de ese partido se presenta con otra lista, que se llama también PSOE, pero es otra lista, y ni siquiera accede al puesto de senador. Estoy hablando de Rodolfo Llopis. Y hay una imagen patética, trágica, de Rodolfo Llopis, que no accede al acta de senador. Repito, el hombre que ha estado al frente 30 años de ese partido, y regresa a la ciudad, a la pequeña ciudad de su exilio, y muere en el exilio, siendo presidente del gobierno su sucesor. Por tanto, digo que de algún modo hay una suplantación o una apropiación de las siglas por parte de gente por la que se ha apostado. Y acabo resumiendo por qué se ha apostado por ello. Se ha apostado porque agentes muy poderosos de Europa, de dentro de España y también de Estados Unidos, entienden que en España es necesaria una alternativa de izquierdas no comunista para cuando llegue
un relevo democrático. Ahora continuamos repasando la historia del Partido Socialista, porque nos queda toda la era de Felipe González, el zapaterismo, sobre todo porque, como ven, de Pablo Iglesias a Zapatero, la historia, el repaso completo de la historia del Partido Socialista. También quiero que nos explique su autor, Juan Carlos Girauta, pues los episodios más negros del Partido Socialista, para que ustedes los conozcan, del pasado siglo XX, que tienen y muchos. Y no, como no, les daré el turno de palabra de pregunta a nuestros contertulios de la mesa del bar, para que le pregunten al señor Girauta, el autor de este libro, lo que consideren oportuno. En unos minutos, a la vuelta de la publicidad, aquí en Dando Caña, seguimos desgranando la verdadera historia del Partido Socialista. ¡Feliz Navidad!